Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes, a este nuevo video. Hoy estaremos aprendiendo acerca de el cristianismo, sus orígenes y la evolución. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es aquel que surgió en Palestina durante el siglo I después de Cristo y específicamente es aquel que se basó y se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, recogidas en los evangelios que los podemos encontrar dentro de una Biblia. Esta nueva religión transformó totalmente al Imperio Romano. ¿Cómo fueron los inicios del cristianismo? Hablamos del origen porque el cristianismo nació en Palestina, en un territorio conquistado por los romanos y habitado por judíos. Su fundador fue Jesús de Nazaret, un judío que predicaba sobre el perdón y la vida eterna. Los evangelios, que son aquellos libros de la Biblia en donde las enseñanzas de Jesús fueron recogidas en 4 libros escritos en griego. Hablamos de el libro de Mateo o los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se da un suceso muy importante dentro de este proceso, que es la muerte de Jesús y la expansión. Primero, la muerte de Jesús se da mediante el proceso de la crucifixión, porque Jesús fue crucificado por los romanos por proclamarse rey de los judíos. Sin embargo, esto no fue un limitante para que el mensaje de amor y de perdón y de vida eterna pueda expandirse, porque este mensaje se extendió más en otras provincias del imperio que en Palestina. La presencia de algunos de los apóstoles, como Pedro y Pablo, fueron clave en la difusión de la doctrina cristiana, porque una vez que muere Jesús, una vez que resucita Jesús de Nazaret, ¿sí? Y nos dice la Biblia que asciende hasta el trono celestial, quedan los apóstoles. Y son los apóstoles los encargados de llevar ese mensaje y de replicarlo a las naciones. Lamentablemente vivían en un proceso, en un tiempo muy complicado, en donde existía la persecución a los cristianos. Vemos cómo los romanos consideraron al cristianismo como una secta judía inicialmente, y por ese motivo los empezaron a perseguir. Los cristianos se negaban a rendir un culto al emperador y lo que hacían era predicar acerca de Jesús y de la libertad. Por ese mismo motivo fue que muchos cristianos murieron como mártires, como Pedro, por ejemplo, en Roma, defendiendo el mensaje que había dejado Jesús de Nazaret. Luego vemos cómo los cristianos empezaban a reunirse de manera secreta, por ejemplo, en catacumbas. Los cristianos, que era lo que hacían, practicaban sus cultos en galerías subterráneas para evitar las persecuciones. Lo hacían también en laberintos, porque las catacumbas llegaron a ser complicados laberintos para proteger a los fieles, y lo que hacían era utilizar símbolos secretos para identificarse entre ellos. Pero llegó un momento en donde se da el proceso de la aceptación del cristianismo, cuando en el año 313 después de Cristo el emperador Constantino emite el Edicto de Milán, en donde especifica que se finalizan con las persecuciones a los cristianos. Vemos que el cristianismo es aceptado como una religión más del imperio y en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Estos jóvenes, miren cómo el cristianismo nació, cómo se expandió y cómo fue aceptado dentro de la civilización romana. Espero que este tema les haya agradado. Lindo día.